Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Una vez más los saluda el Padre Leonardo Catero. Tengo mucho gusto de poder estar esta tarde con ustedes durante esta hora de compartimiento, de diálogo y también de preguntas y esperemos que también haya respuestas o también comentarios que ustedes puedan tener acerca de los temas que tratamos aquí sobre la liturgia de la Iglesia. Les doy la bienvenida a todos ustedes que nos escuchen a través de la onda de la radio de Virgen de Guadalupe Radio, aquellos también que nos escuchen a través de los medios de comunicación social como es el Facebook, el Internet, o también aquellos que se han comunicado, están en contacto con nosotros a través de del Zoom. Les doy la bienvenida a todos ustedes y les invito a que estén activamente presentes en esta programación y que se sientan con la libertad de poder expresar cualquier comentario, pregunta o cualquier duda. Pues bien, hace un par de semanas nosotros terminamos de hablar sobre o de tratar los artículos de fe expresados en el credo. Y entonces ya dimos conclusión a esa parte de nuestra liturgia, la profesión de fe. Y ahora les propongo que hablemos sobre una carta apostólica que publicó el Papa Francisco I precisamente el 29 de junio en la fiesta o en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Y entonces él publicó esta carta apostólica, se llama Desiderio Desideravi. ¿Qué quiere decir Desiderio Desideravi y por qué se llama así esta carta apostólica? Primero, es porque él empieza su carta con la cita bíblica de el Evangelio de San Lucas ya para celebrar la última cena con el Señor. Es la cita de Lucas 22:15, que dice literalmente en latín: Desiderio desideravi hoc pasca manducare vobiscum atquem partiar. ¿Qué quiere decir eso? Dice, ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Eso es lo que quiere decir. Entonces, desiderio desideravi son las primeras palabras de esa cita bíblica: ardientemente he deseado. Y es el título que tiene este documento. ¿De qué trata este documento? Principalmente tiene como objetivo hablar sobre la Eucaristía como parte de un proceso que el Papa Francisco ha propuesto a la Iglesia, que le llama un proceso sinodal. No sé si ustedes ya hayan escuchado, de hecho ha querido que todas las diócesis del mundo participen en este proceso sinodal, que viene de la palabra sínodo. Sínodo es una palabra griega que quiere decir el mismo camino, el mismo rumbo. Y al entrar en sínodo, es decir, vamos a tomar un camino común todos como iglesia. Entonces, este proceso sinodal ya se está haciendo aquí en la Arquidiócesis de San Antonio. Y de hecho,
parte de la asamblea que se hace cada año en la arquidiócesis, pues este año, el 5 de noviembre, tendrán como tema este reavivamiento de la Eucaristía como parte del proceso del sínodo, el proceso sinodal de la Iglesia. Y entonces él, teniendo en mente este proceso sinodal que le ha querido dar el énfasis al reavivamiento de la Eucaristía, es decir, que nosotros volvamos a revivir no solamente el valor de la Eucaristía, sino también nuestra devoción, nuestra ardiente deseo o sea, de la misma manera en que Jesús tiene ese ardiente deseo de compartir su cena pascual con nosotros antes de padecer, es decir, de entregarnos su cuerpo y su sangre, ese es un deseo ardiente, pues de la misma manera esperamos que nosotros también respondamos con ese mismo ardiente deseo, que tengamos ese mismo ardiente deseo de recibir el don de la Eucaristía, el don del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces por eso, él quiere, en esta carta apostólica, él nos habla de ese revivimiento eucarístico, pero como la Eucaristía es parte de la liturgia, entonces él también ha tomado el tema de la liturgia, de la importancia de la liturgia en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes, en la vida de los fieles que forman parte de la iglesia católica. Por eso, esta carta apostólica Desiderio Desiderari nos va a hablar no solamente de la Eucaristía, sino que también nos va a hablar sobre la liturgia. Primero, ya una vez que él ha introducido el tema por el cual del cual él quiere hablarnos, empieza a hablar de que
Mira, la idea, ¿Qué pasó? Se salió el padre Lucatero. Ya no lo escucho. sí, chicos, se desconectó el internet, así que a lo mejor ahorita va a regresar. Ahorita, por ejemplo, yo estoy entrando apenas. Ok, gracias, Gloria. Avísale, ya le fueron a avisar al padre a ver si lo reconectan. Perdón, fue ajeno a nosotros. Acabo de avisar, ¿eh? Ojalá pueda leerlo rápido para que ustedes no pierdan la secuencia. Creo que ya nos está saliendo mejor en cuanto imagen. Rosalvita, está María en la puerta chiquita, ¿podrías ver? Ya me mandó mensaje. Sí, Gloria, ya está saliendo mejor, mejor audio, mejor
se estaba escuchando mejor. Y muy interesante lo que estaba hablando ahora, porque ahora iba a hablar de la Eucaristía, que es muy interesante lo que estaba empezando a hablar. Ojalá puedan conectarse. Se está escuchando todo en Facebook. Voy a hablar con Adrián porque creo que, permíteme tantito, yo te conozco, ¿verdad? Sí. Muy probablemente no vamos a salvar la conexión porque gracias a Dios están aquí la compañía del internet y Adrián salió a hablar con ellos, chicos. Miren lo que son las cosas, qué providencia, ¿no? Yo decía, Madrina. bueno, ¿dónde está Adrián? Y resulta que ahorita llegaron a arreglar lo del internet y anda con ellos arreglándolo. Bueno, una cosa por otra, pero demos gracias a Dios que ya vinieron a ver este aspecto que nos afecta bastante. Voy a grabar, yo les mando a ustedes este programa. Gracias. Madrina, Gracias, ahorita me metí a Facebook y todos se escuchan Facebook. Ok, gracias, Gloria. Pues tal vez Dios lo quiere. Dos veces, ya llegó Adrián, espérenme. Ok. Tiene rato que te estamos... Que para ellos Jesús era visible. Lo podían ver con los ojos y tocar con las manos. Podían escuchar sus palabras y ver sus gestos. Es decir, podían ver o sentir de una forma concreta al Verbo encarnado. Pero para nosotros esa presencia del Verbo encarnado ha pasado a ser para nosotros una celebración sacramental. O sea, entonces a nosotros, como el Jesús histórico ya no está aquí, ascendió al cielo, ascendió y se sentó a la derecha del Padre, solamente se quedó con nosotros a través de su Espíritu y a través de su gracia. La única forma también que se ha quedado con nosotros es a través de los sacramentos. Es su cuerpo, tomen y coman, es su sangre, tomen y beban. Es el agua que nos hace renacer a una vida nueva. El bautismo es la gracia que nos comunica la bendición de la gracia de Dios cuando somos rociados por ella. Es el aceite sagrado por el que somos ungidos por el Espíritu de Dios. Y entonces es a través de esos sacramentos
en que nosotros podemos ahora experimentar, sentir a ese Jesús, a ese verbo encarnado. Ese verbo encarnado ahora pasado a la celebración de los sacramentos, pero por excelencia a través de la Eucaristía, en que nosotros verdaderamente vemos su cuerpo, aunque veamos visiblemente una hostia, el pan, o también su sangre, aunque visiblemente nosotros veamos bien. Pero la presencia del Señor se ha hecho real a nosotros a través de los sacramentos, ¿sí? Pues creo que por un momento los habíamos perdido, los que están en Zoom con nosotros, y no sé qué tanto hayan se han perdido de lo que estábamos comentando, o de lo que estaba comentando acerca de esta carta apostólica sobre el reavivamiento eucarístico y sobre la liturgia. Ustedes díganme cómo están perdidos, están conmigo, o cómo se encuentran. A ver, Teresa, si estás por ahí. Sí, buenas tardes, padre. Pues se perdió un poquito al principio, pero yo no estoy perdida. Muy bien. Ahí es muy importante esta carta del Papa, porque eso me recuerda que nosotros cada vez que estamos en cada Eucaristía, ya sea en cada domingo o cada día, son las mismas palabras que Jesús nos dice a nosotros también, que estaba ardiendo en deseo de celebrar la Pascua también con nosotros. Y eso es también cuando uno va ahí, es porque la voluntad de Dios quiere que estemos ahí con Él, compartiendo en paz, recibiendo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y a mí me gusta decir cada vez que voy a misa, le digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla que tu siervo escucha. Ahí me sale todo lo que me nace y lo que sé. Y le pido que su palabra se convierta, entre a mi corazón y se convierta en acciones en mi vida. Y es la oración que le digo al comenzar cada Eucaristía. Gracias, Padre. No, muy bien, gracias por tu comentario. Precisamente es precisamente lo que he estado yo comentando, de que al nosotros escuchar su palabra, si escuchamos palabras humanas, sabemos que aunque sea palabra humana, es la palabra de Dios. Sabemos que aunque veamos el pan, sabemos que es el cuerpo de Cristo. Sabemos que si vemos este vino, es la sangre de Cristo. Y entonces de esa manera es nuestra única forma que tenemos nosotros para encontrarnos con el Señor. Bueno, tal vez no la única, pero la que es por excelencia, porque podemos encontrarnos con el Señor a través de la oración y a través de los demás sacramentos, pero por excelencia el encuentro con el Señor resucitado es a través de la Eucaristía. Y es a través de la comunidad que celebra la Eucaristía, ¿sí? Y entonces de ahí que el Papa le dé esa importancia central a este sacramento y a la liturgia, pero también como un medio de unidad, como una forma de tener unidad en la iglesia. Si nosotros no dejamos nuestras diferencias a un lado para verdaderamente unirnos al Señor a través de los sacramentos, pero especialmente a través de la Eucaristía, entonces vamos a ser una iglesia dividida. Y una de las cuestiones que tiene como prioridad es la unidad de la iglesia. Y entonces, si va a haber un punto de unidad por excelencia, va a ser a través de la Eucaristía, ¿sí? Y entonces nos va a decir, pues entonces, si la Eucaristía es eso para nosotros, ese verbo encarnado que ha pasado a nosotros a la celebración de los sacramentos, entonces Él va a decirnos, por lo tanto, la liturgia es el lugar de encuentro con Cristo.
En la liturgia es el lugar del encuentro con Cristo. Dice, y nos dice él literalmente, aquí está toda la poderosa belleza de la liturgia. Si la resurrección fuera para nosotros un concepto, o sea, fíjense lo que nos está diciendo, si la resurrección simplemente fuera un concepto, una idea o un pensamiento, si el resucitado fuera para nosotros un recuerdo de otros, del recuerdo de otros, o sea, vamos a decir, sí, nos está diciendo, pero es que es el recuerdo que nos han pasado los demás. Si simplemente fuera el recuerdo del recuerdo de otros, tan autorizados como los apóstoles, si no nos diera también la posibilidad de un verdadero encuentro, Jesús sería como declarar concluida la novedad del verbo hecho carne. Es decir, ya está concluida, ya no tenemos nada que descubrir ahí. En cambio, nos dice, la encarnación de Jesús hecho carne, además de ser el único y verdadero acontecimiento que la historia reconozca, es también el método que la Santísima Trinidad nos ha elegido para abrirnos el camino de la comunión. ¿Sí? La encarnación, el que Jesucristo se haya hecho concretamente accesible a nuestros sentidos, ¿sí? Es el método que la Santísima Trinidad escogió para abrirnos el camino de la comunión. O sea, el camino de comunión con la Santísima Trinidad y el camino de comunión entre nosotros mismos, de unos con otros. Dice, es la manera de vernos el camino de la comunión. La fe cristiana o es un encuentro con Él o en realidad no va a ser fe. La fe cristiana nos lleva a un encuentro con Jesucristo. Por lo tanto, la liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. O sea, la liturgia nos garantiza que podamos nosotros encontrarnos con el Señor a través de los sacramentos, pero especialmente a través de la Eucaristía. No nos sirve un vago recuerdo de la última cena. Necesitamos estar presentes en aquella cena para escuchar la voz de Jesucristo, comer su cuerpo, beber su sangre. Necesitamos a Jesús. En la Eucaristía y en todos los sacramentos se nos garantiza la posibilidad de encontrarnos con Jesucristo y de ser alcanzados por el poder de su Pascua. Y fíjense qué interesante. En la Eucaristía y los demás sacramentos es la posibilidad de encontrarnos con Jesucristo y de ser alcanzados por el poder de su Pascua. ¿Cuál es el poder de la Pascua de Jesucristo? Librarnos del pecado, librarnos de la muerte, librarnos del demonio y darnos la salvación, la redención. Entonces, esa es la única, Él nos garantiza esa posibilidad de que tengamos un encuentro personal con Jesús y de poder alcanzar el poder de la Pascua, su poder salvífico, su poder redentor, su poder de poder perdonarnos nuestros pecados. ¿Sí? Este poder salvador, este poder salvífico del sacrificio de Jesús, de cada una de sus palabras, el poder también de cada una de sus palabras, de cada uno de sus gestos, su mirada, su sentimiento, nos alcanza en la celebración de los sacramentos. Fíjense nada más, qué interesante. ¿Cómo podremos nosotros llegar a tener con Jesús su poder salvífico? ¿Cómo podemos llegar a tener sus palabras,
cómo podemos llegar a ver sus gestos, a tener su mirada, a ver sus sentimientos. Solamente lo podremos hacer a través de los sacramentos. En ese sentido, fíjense que el Papa nos dice, en ese sentido, entonces yo soy Nicodemo. En ese sentido, yo soy la samaritana. Yo soy el endemoniado de Cafarnaúm, el paralítico de la casa de Pedro, la pecadora perdonada, la que curó del flujo de sangre. Yo soy la hija de Jairo. Yo soy el ciego de Jericó. Yo soy Zaqueo. Yo soy Lázaro. Yo soy el ladrón arrepentido. Soy Pedro, que le falló al Señor y lo negó. O sea, en ese sentido Jesús nos dice, si Jesús tuvo un encuentro con Nicodemo, y a Nicodemo le revela el misterio de lo que es el reino de Dios y el poder renacer de lo alto. Si Jesús se encuentra con la samaritana y se le ofrece a él como el agua viva, se le ofrece a ella como el agua viva que puede saciar todas sus aspiraciones de felicidad, entonces yo soy la samaritana, entonces yo soy Nicodemo. Si Jesús cura el endemoniado de Cafarnaúm, ¿cuáles son aquellos espíritus inmundos, aquellos demonios que no me dejan tener plenitud de vida y que a veces me mantienen atado al pecado? Entonces el único que puede desatarme y darme la libertad es Jesucristo, y por eso entonces nos dice el Papa, con este encuentro es como ese encuentro que Jesús tuvo con todas esas personas. Dice entonces yo soy ese endemoniado de Cafarnaúm. Yo soy el paralítico en la casa de Pedro, aquel que bajaron por medio del tejado para que él pudiera andar. Nosotros a veces estamos paralizados por situaciones adversas en nuestra vida y parece que no podemos avanzar hacia adelante. Pues Jesús viene a curar nuestra parálisis para poder seguir caminando. Pero solamente me encuentro con Jesús en los sacramentos y la Eucaristía, que es ahí donde ese encuentro me cura de mi ignorancia sobre los misterios del reino de Dios, me cura de ese tener sed y querer saciar mi sed con las cosas de este mundo. Y me dice, no, solamente el agua que yo te voy a dar es la que va a saciar tu fe. Yo soy el agua viva. Él es el que me libera del poder de todo aquello que me impida ser parte de su reino. Él es aquel que cura mi parálisis para poder caminar siguiéndolo a él, que es camino, verdad y vida. Él es el que me perdona como perdonó a la mujer pecadora. Todos nosotros, a veces nosotros podemos pensar que no somos como la pecadora, pero en muchas formas sí lo somos, en las formas en que a veces nosotros creemos en el pecado. Sin embargo, Jesús no está ahí para condenar, sino para decirme, yo tampoco te condeno, vete en paz y no peques más. Pero eso solamente lo podemos experimentar en el Jesús sacramental, en el Jesús que se presenta a través de los sacramentos, pero sobre todo el Jesús de la Eucaristía, que ahí me perdona, que ahí me sana, que ahí me da vida otra vez, como le dio vida a la hija de Jairo, que me puede devolver la vista de la fe, como curó al ciego de Jericó, que me puede librar de todo aquello que hace que no me deja ser parte del reino de Dios, como lo hizo con Zaqueo. La salvación hoy ha entrado a esta casa. Soy Lázaro, que estaba muerto y él lo ha vuelto a la vida. Nosotros a veces podemos estar muertos y nos vuelve a la vida. El ladrón que le promete, yo te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A Pedro, que lo perdona después de que lo haya negado. Todos esos somos nosotros si encontramos a ese Jesús que puede hacer todo eso por nosotros a través de la Eucaristía. ¿Sí? Y entonces
el Señor Jesús, que inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado, vive para siempre, continúa perdonándonos, continúa curándonos, continúa salvándonos con el poder de los sacramentos. Con el poder de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Es a través de la encarnación, ese es el modelo en el que nos, concreto, en el que Él puede expresar su amor por nosotros. Más bien, en el que nosotros podemos experimentar su amor. Es el modelo con el que sacia esa sed de nosotros que ha declarado en la cruz. Tengo sed. Tiene sed de nosotros. Y nosotros tenemos sed de Él. Entonces, una vez dicho estas partes que el Papa Francisco en su carta apostólica Desiderio Desideravi habla sobre esa forma concreta en que Jesús se presenta a nosotros para darnos todos los dones de su perdón, de su sanación, de salvación, etc. Quisiera escuchar qué comentarios hay. No sé si también por el Face, no es el Face, sí es el Facebook. Sí, no, es que es el comentario que se había desconectado y ya le contesté que ya, muy bien. Entonces, una vez más, Yolanda, o los más que nos escuchan, ¿tienen comentarios o preguntas? Pues aquí ahorita nadie tiene comentario, padre. Y yo quería solo comentar que cuando yo leo la Sagrada Escritura y veo todos los personajes ahí de cada historia, yo me identifico como esa samaritana, como que va a buscar el agua y que tiene sed, pero que no sacia la sed, como que busca esa agua viva que solo el Señor nos puede dar, y es ahí justo en la Eucaristía, con los sacramentos, como dice el Papa Francisco. Muy bien, pues gracias. Sí, precisamente, o sea, ese es el objetivo. El objetivo para nosotros de reflexionar o escuchar o leer los encuentros de Jesús con las diferentes personas a las que Él o resucita o sana o las libera de un espíritu inmundo, o se ofrece a ellos como el agua viva, o se ofrece a ellos como la luz del mundo, o como la resurrección y la vida. Se trata de cada uno de nosotros. El objetivo es identificarnos nosotros con cada personaje de los evangelios, del encuentro con Jesús, que Jesús precisamente hace lo mismo con nosotros. Si el Señor Jesús limpia de la lepra al leproso, pues a nosotros el Señor nos limpia de la lepra del pecado. Si el pecado hace que muramos nosotros, Jesús nos resucita. Y en ese sentido nos identificamos con la hija de Jairo o con Lázaro. Si nosotros, sin la luz de Jesús, estamos completamente ciegos, y a veces, aunque nos haya dado la luz, nosotros al volver al pecado es volver a la oscuridad, pues Jesús se vuelve a ofrecer una y otra vez: yo soy la luz del mundo, para iluminarnos y no vivir en tinieblas y no caminar como ciegos en nuestro caminar de fe. Y así todos ese tipo de encuentros y esas curaciones, esos exorcismos, etcétera, etcétera, tienen ese gran significado de que en realidad se trata de mí, se trata de ti, se trata de nosotros. Y que esa realidad, ese encuentro con Jesús sanador, liberador, que perdona, que nos limpia de todo pecado, que nos da la salvación, es a través de ese encuentro con Jesús, es un encuentro real a través de la Eucaristía, ¿no? Pero en general a través de la liturgia
que incluye los demás sacramentos. ¿Sí? Entonces, nos va a decir que va a continuar el Papa hablando en su carta apostólica, que nuestro primer encuentro con la Pascua de Jesús es el acontecimiento que marca nuestra vida, la vida de todos nosotros, aquellos que creemos en Cristo. Y nuestro primer encuentro con ese, que marca nuestra vida es el bautismo. El primer encuentro con la Pascua de Jesús es el bautismo. Recuerden que en el bautismo nosotros morimos al pecado, así como Jesucristo murió en la cruz. Y el morir al pecado se simboliza a morir ahogados en el agua bautismal para luego resucitar con una nueva vida, no la vida anterior, la vida de la carne, sino la vida del Espíritu. Es el ser engendrados en el Espíritu. Recuerden lo que Jesús le decía a Nicodemo: si no renaces de lo alto, no podrás entrar al reino de los cielos. Y él lo toma literalmente, diciendo: ¿y cómo, siendo yo un hombre viejo, puedo volver a entrar en el seno de mi madre y renacer de nuevo, o nacer de nuevo? Pues dice Jesús, en realidad, si así se pudiera, vamos a suponer que tú podrías volver a entrar al seno de tu madre, volverías a nacer carne, porque la carne engendra carne. Dice, y el espíritu es el único que engendra espíritu. Bueno, pues entonces ese primer encuentro con la Pascua de Jesús es ese encuentro que nos da nueva vida, una vida, ese renacer de lo alto, ese renacer de nuevo. Ya no renacer a la carne, sino renacer al Espíritu. Y ese es nuestro primer encuentro con su Pascua, el bautismo, que morimos con Cristo y resucitamos con Él a la vida divina. Y entonces, en el bautismo es la inmersión en su pasión. Es inmersión en su muerte, para entonces poder resucitar y poder ascender. No es un gesto mágico, ¿eh? El bautismo, ninguno de los sacramentos son gestos mágicos. La magia es lo contrario a la lógica de los sacramentos, porque pretende tener poder sobre Dios. La magia pretende tener poder sobre Dios. Nosotros, a través de los sacramentos, no tenemos poder sobre Dios, sino que Dios tiene poder sobre nosotros. El poder que Dios tiene de darnos nueva vida, el poder que Dios tiene de perdonarnos, el poder que tiene Dios de sanarnos, el poder que tiene de ser para nosotros agua viva, luz del mundo, el ser resurrección y la vida. Entonces, la magia es cuando yo pretendo tener poder sobre Dios, pero los sacramentos es que el poder de Dios está en nosotros. En perfecta continuidad con la encarnación se nos da la posibilidad, en virtud de la presencia de la acción del Espíritu Santo, de morir del bautismo. Pero estamos hablando del bautismo como el primer encuentro con Jesús y con su Pascua. Es el poder, el morir como Cristo murió en la cruz y resucitar en Cristo. ¿Sí? Entonces, este es el primer encuentro que tenemos con Jesús a través del sacramento del bautismo. El modo en que acontece este evento salvador es conmovedor. La oración de bendición del agua bautismal nos revela que Dios creó el agua precisamente en miras al bautismo. Quiere decir que mientras Dios creaba el agua, pensaba en el bautismo, pensaba en cada uno de nosotros, y este pensamiento
le ha acompañado en su actuar a lo largo de la historia de la salvación. Cada vez que con un designio concreto ha querido servirse del agua, es entonces que ha querido perfeccionarla para llegar a ser el agua del bautismo. Y por eso ha querido colmar del movimiento de su espíritu que se cernía sobre las aguas en el principio, antes de la creación del mundo, que se cernía sobre las aguas. Entonces, para que contuviera, para que desde ese momento, si el espíritu aleteaba sobre la superficie del agua, entonces desde entonces tuviera el germen de poder santificar. El agua la ha utilizado para regenerar la humanidad en el diluvio. La ha dominado separándola para abrir una vida de liberación del pueblo de Israel en el Mar Rojo. Ha consagrado el agua en el Jordán, sumergiendo la carne del verbo divino impregnado del Espíritu. Y finalmente la ha mezclado con su sangre, con la sangre de su Hijo, don del Espíritu, inseparablemente uniendo el don de la vida y el don de la vida y la muerte del Cordero inmolado por nosotros. Y desde el costado traspasado de Jesús, la ha derramado sobre nosotros, brotó sangre y agua. Por eso la ha derramado como nosotros, como fuente de su amor hacia nosotros. En esta agua fuimos sumergidos para que por su poder pudiéramos ser injertados en el cuerpo de Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de su reino, ser parte de la salvación y con él resucitar a una vida inmortal. Pues bien, de esta manera, el Papa Francisco quiere llevarnos poco a poco a, si nuestro primer encuentro es el bautismo a través de las aguas bautismales, luego nos va a llevar a la idea de cómo la iglesia es el sacramento del cuerpo de Cristo y de esa manera también se convierte como Jesucristo es para nosotros Eucaristía, así también se convierte para nosotros nos convierte a nosotros en su cuerpo. La iglesia es sacramento del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, al constituir Jesús a la iglesia como sacramento de su cuerpo, el Concilio Vaticano II nos lo ha recordado cuando nos dice: del costado de Cristo dormido en la cruz brotó el admirable sacramento de la iglesia. Aquí pone lado a lado, o sea, el paralelismo entre el primer Adán y el nuevo Adán. El primer Adán, por el cual entró el pecado al mundo, y el segundo Adán, por el cual entró la gracia de la salvación del mundo. Entonces nos dice: dormido en el sueño de la muerte, nace la nueva Eva. O sea, Jesucristo dormido en el sueño de la muerte, en su muerte. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan cómo cómo Dios creador al principio, cuando quiere darle una persona que sea verdaderamente una persona compañera, una verdadera compañía para Adán, ¿qué lo hace? Lo hace caer en un profundo sueño para sacarle de su costado
una costilla y de ahí formar a la mujer. Y entonces dice, poniendo ese mismo paralelismo, Jesucristo dormido en el sueño de la muerte, de ahí nace la nueva Eva, la iglesia. El estupor está en las palabras que podríamos imaginar. El nuevo Adán hace suyas mirando a la iglesia. Esto sí, hace suya las palabras que dijo Adán cuando ve a Eva. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y entonces la misma expresión podemos atribuírsela a Jesús cuando al despertar, al resucitar, ve la creación de su iglesia y puede él decir, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La iglesia misma siendo hueso de los huesos de Cristo y carne de su carne. Por haber creído en la palabra y haber descendido en el agua del bautismo, nos hemos convertido en huesos de sus huesos y en carne de su carne. ¿Sí? El bautismo es la manera en que nosotros nos incorporamos a esta iglesia que es hueso de los huesos de Cristo y carne de la carne de Cristo. Sin esta incorporación, no hay posibilidad de experimentar la plenitud de darle culto a Dios. Si nosotros no nos incorporamos a Cristo siendo huesos de sus huesos y carne de su carne, no podemos experimentar el culto a Dios. ¿Sí? Y entonces, de ahí que él vaya abordando poco a poco el tema de la importancia y la centralidad de la liturgia dentro de la iglesia. Entonces, creo que ya con esto nosotros podemos concluir nuestro tema, o el que hemos abordado, porque todavía nos falta ir revisando este documento de esta carta apostólica del Papa Francisco I. Por último, ya así casi para concluir, ¿hay algún comentario, alguna pregunta? Sí, padre, yo tengo un comentario. Esto que es del bautismo, por eso es tan importante, si es el primer encuentro con Dios en nuestra vida, que es el bautismo, entonces me hace pensar en los niños que como padres no bautizamos, entonces nosotros estamos evitando ese primer encuentro con Dios, con nuestros hijos, y ese es un gran daño que le estamos haciendo, ¿verdad? Pues es limitar que ellos tengan también ese primer encuentro con Jesucristo, con la Pascua de Jesucristo, que es la Pascua salvadora. Y entonces es como privarlos, prácticamente privarlos de ese encuentro salvador con el Señor resucitado. ¿Sí? Gracias, Padre, muy importante todo lo que nos explicó usted. Gracias por todo. De nada, gracias a usted. Nosotros continuaremos en la próxima semana revisando este documento que es tan importante sobre la Eucaristía y sobre la liturgia. No me resta más que darles las más sinceras gracias por su atención, por su participación y me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padre.